esta hora vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad, la cordialidad que siempre tiene con RCR al doctor Luis Miguel Castilla. Él es el director ejecutivo de Evidenza Instituto y exministro de Economía y Finanzas. Qué gusto saludarlo, doctor Luis Miguel Castilla, muy amable como siempre. ¿Cómo está, José? Feliz año. Gracias De por la la misma entrevista. manera, feliz 2024, ¿no? El Banco Central de Reserva ha presentado un último informe respecto al tema inflacionario. Estamos cerrando el 2023 con 3,41, ¿no? Pero tenemos otras cifras que son de suma preocupación, ¿no? En este balance económico, ¿no? La caída en la inversión privada, la caída en el empleo, ¿no? Y además las proyecciones para este año, para el 2024, son de un crecimiento de alrededor del 3% que muchos consideran insuficiente. ¿Cómo está mirando usted el horizonte económico en el país? Mire, hemos pasado un año muy complicado en el cual el crecimiento comenzó con una expectativa hace 12 meses en torno al 3% y por las razones que ya son sabidas por todos, hemos acabado con una contracción económica y esto en la antesala de un fenómeno climatológico que pareciera estar debilitándose. Creo que ahora que se hacen las previsiones para este año, el escenario base es que vamos a crecer en torno a 2 a 3% y hay factores positivos que apuntan en la dirección correcta de confirmarse este pronóstico y aquellos donde hay cierta duda. Los positivos brevemente son que estamos ante un fenómeno inflacionario que finalmente está culminando luego de 2 años de elevada inflación en el país. Esto va a ser un gran respiro al consumo privado que se ha visto muy afectado. Recordemos que el año pasado básicamente el consumo privado no ha crecido y el consumo privado más o menos corresponde a 2/3 del gasto total. Ahí hay una fuente de alivio. Lo segundo, y vinculado a ello, es que la política contractiva del Banco Central va a cambiar. De hecho, ya han comenzado a reducir la tasa de interés y esto va a ocurrir en función de los datos de inflación y lo más previsible es que haya un abaratamiento del crédito. Es un segundo impulso hacia un pronóstico positivo. Lo tercero es que muchas de las medidas que fueron adoptadas, anunciadas el año pasado, uno supondría que van a entrar en vigor este año y se va a sentir esto en la economía. Lo cuarto y no menor es que los factores climatológicos tan severos que nos acompañaron en el 23 ya se van a disipar probablemente hacia la segunda parte del año. Entonces, en conjunto, uno diría que si se logra estos supuestos, creceríamos a una tasa mucho mayor que el año pasado, en torno a 2 o 3%. Los factores de riesgo siempre están respecto a la capacidad de recuperación de la confianza que básicamente determina el patrón de recuperación de la inversión privada. La inversión privada cayó el año pasado por segundo año consecutivo, la inversión minera también cayó. Entonces, asumiendo un entorno de estabilidad y un entorno de mayor eficacia y efectividad en lo que se está haciendo a nivel gubernamental, podríamos ver hacia un año de recuperación que en el pronóstico va entre 2 y 3%, como repito. Usted ha citado dos temas puntuales. Uno, el tema de la confianza que tiene que tener un país. Y el otro tema de la inversión privada, ¿no? La inversión privada del año pasado cayó. Hoy estamos leyendo un reporte del Banco Central de Reserva, estima que la inversión en minería va a crecer 5,1% para el presente 2024, lo cual es alentador ciertamente, ¿no? Pero resulta insuficiente porque no estamos hablando de proyectos nuevos, estamos hablando de ampliaciones en un sector gravitante para el país. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en estos dos aspectos? En generar confianza y en atraer inversión privada de parte del gobierno. Mire, respecto a la generación de confianza, que es mucho más complejo porque no se decreta en la generación de confianza, sino es en base a resultados, Así es. en base a que se vuelva a confiar en las autoridades. Y esto pasa por meter goles, ¿no? Y que esos goles se sientan, se perciban. Creo que eso es un elemento. Lo otro es que en un entorno tan enrarecido de crisis institucional,
donde están los poderes del Estado enfrentados, donde el Congreso tiene una agenda populista, donde hay alcaldes en distintas ciudades que vulneran la seguridad jurídica, entre otros, no es un ambiente muy conducente a la recuperación de la confianza. Entonces, eso es la tarea central, porque hay una relación íntima, muy estrecha entre confianza e inversión privada. Y respecto a la inversión minera que me preguntó José, yo creo que ahí tenemos un potencial enorme, los precios aún se mantienen elevados y yo diría que hay dos temas centrales. Uno es lograr efectivamente concretar toda esta promesa de simplificación administrativa que el gobierno ha anunciado, más allá de la ventanilla única digital, que haya una racionalidad respecto a los permisos y licencias ambientales, especialmente en proyectos de exploración, pero también en proyectos de ampliación, donde ha habido mucho anuncio, pero hasta ahora poco resultado. Y lo segundo es un tema de mayor aliento, que es perseverar que la renta minera que se genera pues reditúe en beneficios a la población, las zonas de influencia directa e indirecta, y eso cree pues una matriz de opinión favorable a la minería y le quita espacio obviamente a aquellos que se oponen a esa actividad. Entonces, lo segundo obviamente tiene que ver con la gestión pública, tiene que ver con la transparencia del uso de los recursos, con el impacto que se obtenga, pero yo creo que esos dos temas son centrales para tener inversión sostenida en el sector minero. Ahora, el otro aspecto, y usted lo trabaja muy bien desde Evidenza, es el tema referido a la pobreza. Los indicadores del 2023 indican que vamos a tener niveles de pobreza mucho mayores en los últimos meses, ¿no? Incluso ya alguien habla que podemos estar con un 30% de población en pobreza en nuestro país, que es un tema bastante delicado. Yo he conversado en reiteradas oportunidades con la doctora Paola Bustamante, que pertenece a vuestro instituto, y lo dice con mucha claridad. Y usted acaba de mencionar algo sustancial, ¿no? Recursos se ha generado por el lado del canon, por el lado de las regalías, pero esto no se traduce en la realidad. Y el gobierno, hay un discurso reiterativo en la inversión pública, en apoyar a los gobiernos subnacionales, pero estamos viendo que eso no funciona. O sea, ¿cómo hacemos que eso funcione para que se cierren las brechas que tanto se reclaman en el país? Mire, José, hay dos formas, ¿no? La usual es si hay crecimiento económico, se genera empleo formal y empleo formal que paga más y eso tiende a tener un efecto muy importante sobre la pobreza monetaria, que es una dimensión que, como usted mencionó, se va a ver incrementada y tenemos, si uno compara el 2019 con la última medición que saldrá en un momento este año, tenemos más de 3 millones de pobres en el país, de lo que teníamos hace 3 años. Entonces, hay una pobreza difícil, urbana principalmente, para la cual, digamos, no ha habido una oportunidad de insertarse en el mercado de trabajo, generar ingresos propios. Y lo segundo, que es la pobreza multidimensional, tiene que ver con la cobertura de acceso a servicios básicos, de agua, de habitabilidad, de educación, salud, y ahí viene la eficacia del recurso público, porque estamos hablando de espacios donde el sector privado difícilmente entra, más allá de obras por impuestos, u otro tipo de intervenciones, y acá es donde está la mayor falencia, la falencia de haber visto presupuestos incrementarse de manera ostensible, y no solamente problemas de ejecución, sino hay problemas de transparencia, de costos, de plazos excedidos, de horas paralizadas, y eso es lo que impide poder, en dimensión de la pobreza, que si uno la cuantifica, tenemos que básicamente 6 de cada 10 peruanos es pobre o es vulnerable, y eso obviamente no se condice con un país que aspira pues al pleno desarrollo. Entonces ahí tenemos una fuente de trabajo enorme que pasa por la acción de los gobiernos subnacionales, el sector del gobierno nacional y obviamente el sector privado y aquellos que tengan esa vocación de que el país se desarrolle de manera sostenida a futuro, ¿no? En foros interesantes en el 2023, ¿no? Uno de ellos, Perumín, que tuvo lugar en Arequipa, y el CADE, que tuvo lugar en el Cusco, el planteamiento era que el gobierno tiene que dar señales claras. Y en realidad ese es uno de los principales indicadores de una gestión de gobierno, usted lo acaba de decir, ¿no? Entonces, pero ¿siente usted que este gobierno tiene la intención de dar señales claras, de poder
tomar el toro por las astas, de decir, estos proyectos de inversión el gobierno los va a acompañar sin tener una intervención estatal, pero los va a acompañar porque son necesarios para el país, proyectos de gran envergadura? Yo veo que la presidenta mucho se exime de mencionar esos temas. ¿Eso no genera mayor duda, mayor desconfianza? No, sin duda, porque hay una brecha muy importante entre la retórica oficial al más alto nivel y lo que efectivamente sucede. Porque vamos, que lo que yo veo y creo que hay un consenso es que el gobierno teme a pisar callos, teme a alienar al Congreso o teme a que cualquier acción que pueda llevar a cabo gatille conflictividad social. Y eso lo autolimita al tipo de proyectos que quiere promover. El ejemplo puntual, y usted mencionó Perumín, fue la postura respecto al proyecto Tía María, que es un proyecto que cumple todos los requisitos, pero que hay un segmento de la población que se opone, entonces ese proyecto pues no entra en la lista de proyectos que se promueven por parte del Estado. Pero también hay medidas de consistencia, ¿no? Por un lado se promueve la inversión privada, pero por otro lado tenemos que en el sector de hidrocarburos se le da un mayor espacio a Petroperú, que es una empresa que está quebrada, que tiene problemas muy, muy serios, y se le da la administración de pozos petroleros y una, digamos, toma de riesgo innecesaria para una entidad que tiene problemas de esa índole. Entonces, acá yo lo que veo es que básicamente lo que es el anuncio y la aspiración no se traduce necesariamente en acciones, y eso es lo que merma la confianza y se ve pues que hay una dualidad entre lo que se dice y efectivamente lo que ocurre en el país. Eso es por el lado del Ejecutivo, y tenemos un Congreso que también petardea todo, ¿no? Un Congreso que tiene una aspiración más que populista, ¿no? Mire, yo he tratado de identificar alguna reforma que el Congreso haya aprobado el último año, alguna, solamente una pequeña de algún tipo, y no he encontrado ninguna, y más bien lo que ha hecho ha sido propiciar contrarreformas que son muy, muy complejas, de retroceso, por ejemplo, en la calidad de la educación pública, retroceso en la reforma universitaria. Y yo veo un Congreso que está mucho más insertado y mucho más alineado con intereses puntuales, o de grupos de transportistas informales, o de mineros ilegales, o de universidades Bamba, o de, digamos, de lo que fuese, menos de tener legislación que efectivamente mejore la calidad de vida de los peruanos. La única cosa que uno podrá decir es que se han propiciado en impulsar retiros en los fondos privados de pensiones, pero ni siquiera los proyectos del Ejecutivo, que son importantes. Uno que es crucial para la inversión pública tiene que ver con cambiar la ley de compras. Esto entró al Congreso de hace unos meses y hasta la fecha no hay siquiera un dictamen en un tema que es trascendental para justamente mejorar la eficiencia de la obra pública, y eso no ocurre. La reforma previsional, que es otro tema que es de suma importancia, tampoco se logra un consenso, y lo que prima son móviles subalternos y no el bien colectivo. Entonces, yo creo que el Congreso es un gran responsable de esta situación que vivimos, y obviamente también hay otros actores, los gobiernos regionales, algunos alcaldes municipales que no dan permisos, que amenazan, que extorsionan. Entonces, es todo un entorno muy enrarecido donde la responsabilidad efectivamente no solamente es del Ejecutivo. El tema de la seguridad ciudadana, ¿cómo nos está afectando si el gobierno no lo enfrenta Mucho. como tal? Mucho, mucho. Nosotros en Videnza actualizamos unos cálculos que de hecho hizo el Banco Interamericano de Desarrollo hace unos años, y lo que tenemos es un resultado bastante preocupante. Básicamente, lo que el Estado gasta en seguridad y orden interno, que más o menos hoy en día son más o menos entre 15.000 a 16.000 millones de soles, el mismo monto también lo gasta la seguridad privada. Entonces tenemos que más de 30.000 millones de soles, que es más de 3 puntos del PBI, se invierten en seguridad. Y esto es un piso, porque eso no cuantifica el impacto que se tiene respecto a un país donde la seguridad sobre la integridad física de las personas no está garantizada. Y es un tema muy, muy, muy serio, para lo cual no hay una respuesta clara. E incluso lo que vemos es que la inseguridad va de la mano de las actividades ilícitas, las economías criminales, como vimos en el caso de Patás, con los lamentables fallecimientos y un descontrol total
donde ya en el Perú, por ejemplo, tenemos que hay 85 millones de hectáreas que están tomadas por la minería ilegal y no pasa absolutamente nada más allá de declarar estados de emergencia que no funcionan. Entonces, hay un problema de seguridad, de falta de imperio de la ley y falta de presencia efectiva del Estado que hace pues, que el Perú se está convirtiendo en tierra de nadie, lamentablemente. Y es una realidad que no se afronta, José. Doctor Luis Miguel Castilla, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Felicitarlo por el trabajo que están haciendo desde Evidencia Instituto. Y como siempre, vamos a estar a menudo molestándolos para seguir hablando de los temas de actualidad política, social y económica en nuestro país. Le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias a usted y feliz año a todos sus colaboradores. De la misma Muchísimas manera, gracias. feliz 2024.